El factor común entre Castillo y Dina Boluarte es que se niegan a que se investigue a sus familiares. Muy buenas noches, Pedro Katiuska, es un placer conversar con ustedes. Gracias. Escuchó la respuesta de la presidenta Boluarte nuevamente en una conferencia de prensa defendiendo a su hermano Nicanor Boluarte y siendo clara en decir que no es funcionario público, pero sin embargo parece que toma gran parte de las decisiones de este gobierno. Flaco favor se hace la presidenta a sí misma desde el momento que evade algo que está cargado de una gran cantidad de indicios. Ha salido buena cantidad de informes periodísticos indicando de la presencia de Nicanor Boluarte en una serie de toma de decisiones, creando y fomentando partidos políticos, influenciando a funcionarios públicos, y es casualmente ese tipo de relación, la paralela, la clandestina, la poco transparente, la que le ha hecho mucho daño al Perú en los últimos 20 años. Era el poder que se decía que tenía Maiman con Toledo, Nadine Heredia, ¿no? Nava cuando no era funcionario, u otros personajes vinculados a Alan García, en el caso de Pedro Castillo, los sobrinos y familiares, Vladimiro Montesinos en el siglo pasado, y ahora tenemos pues a un Nicanor Boluarte muy activo en ese tipo de cosas. La presidenta lo que corresponde hacer es solicitar a los medios de que sigan colaborando en el destape de ese tipo de cosas y ella fomentar una investigación profunda, pero no negarlo de esa manera categórica que arroja sombras sobre ella. Claro, pero la presidenta niega cualquier situación de irregularidad. Ella considera que las personas involucradas dentro de esta trama de posibles irregularidades son altamente calificadas para los puestos que están asignados. Por ejemplo, se hace mención a secretario general de Palacio y otros personajes que se encuentran en estos momentos cumpliendo el perfil necesario para ejercer la función pública, más allá de la vinculación con su hermano. Bueno, el tema del perfil es completamente relativo. Sabemos que con Pedro Castillo se bajaron los perfiles para que pudiera ingresar gente que ni siquiera tenía estudios y lamentablemente favoreció eso el presidente Sagasti. En este caso específico, los funcionarios de confianza, si bien es cierto, tienen cierta facilidad para poder llegar a un cargo público. Acá el problema está en que son colocados por un hermano que sí está utilizando una serie de recursos públicos para poder fomentar actividades no necesariamente correctas. Y es allí el problema. Desde el momento que hay una duda, ella tiene que aclararla, porque es funcionaria pública, la primera funcionaria pública del país. Pero cuando ella opta por el camino del silencio, la negativa, la poca transparencia o la descalificación, pues simplemente ella se está haciendo un flaco favor, pues el mensaje que transmite es que algo oculta. Entonces, acá no podemos nosotros determinar si el señor Boluarte está cometiendo delitos. Tampoco lo podíamos determinar en el caso de los sobrinos de Pedro Castillo. Luego se supo. El factor común entre Castillo y Dina Boluarte es que se niegan a que se investigue a sus familiares. Y sabemos que cuando existe ese tipo de presiones o de influencias, pues definitivamente algo malo puede suceder. ¿Y cuál es el límite de este delito que es tráfico de influencias? Porque, por ejemplo, recuerdo el caso de la congresista Roselia Muruz, que como no es su esposa, solo su pareja, entonces ya no hay tráfico de influencias. Claro, como no son los hermanos o como no son familiares directos de sangre de la señora Dina Boluarte, entonces ya no es delito, pero es su círculo cercano, que ha ido escalando, según ella ha ido también escalando en el gobierno. Lo que sucede es que ahí viene el juicio político. La política no necesariamente ingresa en el terreno de lo ilegal. Cuando hay vacíos en la ley y se generan figuras como la de Roselia Muruz, el propio Vladimiro Montesinos con el señor Alberto Fujimori, o en este caso Nicanor Boluarte, con la presidenta Dina Boluarte, pues simplemente entra lo político, que tiene que ver con la imagen que se genera ante el público en un caso de interés. Entonces, si la falta o la actitud de la persona investigada está ofendiendo, agrediendo o generando una mala percepción del funcionario o de la acción política, pues viene el juicio político. No necesariamente es ilegal. Lo que pasa es que tenemos un Congreso que no fiscaliza, que lo primero que debería haber hecho en esta circunstancia, tal como lo hicieron todos los congresos anteriores, es llamar al primer ministro a que dé explicaciones, como llamaron a Pedro Cateriano para que explique sobre Nadine Heredia, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una situación como la actual, de absoluta complicidad o permisividad, pues simplemente este tipo de asuntos
se sigue dilatando, se sigue consolidando y le sigue haciendo mucho daño al país. ¿Y dónde queda el rol del Procurador General del Estado, Javier Pacheco? Aquí no lo escuchamos en esos temas particulares, porque como bien mencionó la presidenta Boluarte, cada domingo se sabe de nuevos capítulos que vinculan a su hermano Nicanor Boluarte con personal de Palacio de Gobierno, personal de ministerios. Su partido político. En su partido político. Y al procurador Javier Pacheco ni siquiera le inmuta, ni siquiera le llama la atención lo que está pasando. Claro, el procurador debería defender los intereses del Estado y desde el momento de que hay personas que con su intromisión o con su nombramiento empiezan a afectar la marcha del Estado, él debería actuar de oficio solicitando a la Fiscalía que investigue. Pero es otro de los problemas, pues que se hace de la vista gorda, hay toda una red de complicidades, empezando por el Premier, que genera ese tipo de actitudes. Ese es el problema de fondo. Cuando la presidenta elige amigos, amigotes, a gente que le cae bien, en lugar de funcionarios de primer nivel con independencia y capacidad, pues se teje una red de complicidades. Y eso es lo que pasa con el señor Alberto Otárola, un señor que no llega ni al 6% de popularidad, pero que se mantiene allí con toda su carga de ineptitud, simplemente porque es amigo de la presidenta y desde esa absoluta confianza. Porque otro premier le diría, presidente, está equivocada. Presidenta, tenemos que aclarar esto. Presidenta, no podemos seguir en 8 o 7% de popularidad. Eso afecta a la marcha del Estado. Cambiemos de actitud, generemos otra percepción. Pero no, como el señor desea quedarse, pues simplemente le da el amén en todo. Y el discurso es el mismo, ¿no? No trabajamos para las encuestas, dice. No trabajamos, no nos interesa. Pero eso, Katiuska, pero demuestra, no estamos enfocados en ello. Es que eso demuestra una tremenda ignorancia política de parte de la presidenta. Ella no sabe lo que está hablando por su inexperiencia, pero en eso debería ayudarla a Otárola. Cuando un funcionario tiene menos de 10, 9, 8%, nadie le hace caso. Y lo que diga es intrascendente. Hasta cae antipático. Ella puede intentar decir algo para congratularse con la gente. Soy la mamá de los peruanos y le dicen, fuera, de acá no queremos saber nada contigo. Porque tiene 8%. Porque nadie le hace caso. Igual cualquier medida que ella quiere impulsar, nadie le hace caso. Y mira, cuando Toledo llegó a niveles de 12, 10%, cambió a su premier y puso a Carlos Ferrero, que lo levantó 20 puntos. Cuando Alan García se desplomó con el tema del baguazo, se desplomó, cambió a Yehude Simons y puso a Javier Velázquez Quesquén, que lo hizo repuntar. Cuando Ollantumala también se desplomó con los destapes de Nadine Heredia, puso a Pedro Cateriano y lo ayudó a sacar el barco adelante, subiendo en popularidad, porque saben de la importancia de la popularidad para darle legitimidad, que no es otra cosa que autoridad. La presidenta dice, estoy feliz con 8% porque ignora lo que eso significa. Es imposible que se impulse una política pública de calidad sin legitimidad, sin generar esa autoridad que el pueblo ministros cuestionados reclama. e investigados por actos de corrupción o ligados a cuellos blancos. Por supuesto, con ministros de esa índole o ministros completamente desacreditados como el del Interior, por ejemplo, al cual tampoco nadie le hace caso. Tiene que gritar, hablar de una serie de lisuras para que volteen a ver. Y ni aún así puede generar algún tipo de medida en favor del pueblo. Señor Cheput, yo quiero terminar la entrevista por mi parte preguntándole sobre el tema deportivo. Sobre este anuncio que hizo la mandataria, y usted ha sido ministro de Estado, por eso me interesa saber su respuesta. Sobre esta postura de la mandataria de mañana, en unos días, sostener reunión con autoridades deportivas para definir si es que los partidos de fútbol se van a jugar a puertas cerradas, sin público, o seguirá entrando la gente, a consecuencia de esta situación trágica de 2 niños, 2 adultos en Santa Anita que resultaron gravemente heridos. ¿Es una decisión sabia la que está tomando para poder contener la criminalidad que pasa fuera de los estadios? No, es una medida que es tan importante como las declaraciones de emergencia que no sirven absolutamente para nada. La presidenta de la República, lamentablemente, si le dicen que a alguien le duele la cabeza, pide que se la corte. Estas no son medidas que vale la pena. Siempre ha habido control por zonas, siempre ha habido trabajo de la policía, siempre ha habido violencia en los estadios, la cual ha sido controlada en los últimos años con un trabajo eficaz de la policía. Pero si al frente del Ministerio del Interior tiene un incompetente al cual se le escapan las palomas, pues simplemente cualquier cosa puede suceder. Y luego, como ya se ha visto que es distractivo el tema futbolero, por lo que estamos viendo con Paolo Guerrero y su drama, entre comillas,
pues simplemente quiere echarle más gasolina a ese elemento distractivo, pretendiendo que no acuda la gente a los estadios. Eso no sirve absolutamente de nada. El Perú se ha manejado bien, ingresando una barra 1 hora, saliendo 1 hora antes, 1 hora después, por zonas, usted va por esta ruta, usted va por la otra, haciendo control preventivo, es decir, de 20 muchachos agarraban a 10 si tenían algo, ¿no?, de manera aleatoria. Todo eso lo ha hecho la policía en estos últimos 10 años, y sin embargo ahora, a partir de un hecho descuidado por esa policía, por este comando, por esta ausencia de liderazgo, pretende afectar al espectáculo deportivo, con lo cual, por extensión, va a afectar a negocios, la economía, etcétera, etcétera. No, es parte de la incompetencia de este gobierno. Bien, gracias a nuestro invitado Juan Manuel Cheput, exministro de Trabajo, que ha estado aquí en Exitosa. Gracias, feliz lunes. Muchas gracias, Catiusca Pedro. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.